Bueno, esta presentación, como señalaba Byron, tiene el título de Contra la Universidad sin Atributos. Eh, por lo tanto, voy a tratar de explicar un poco o mencionar qué es lo que es la universidad sin atributos. Obviamente, el título está tomado del libro de Musil, ¿no? El hombre sin atributos. Eh, y tiene que ver con que ese libro, de alguna manera, intenta de caracterizar un mundo sin cualidades, ¿no? Un mundo sin singularidad. Y es interesante que el espacio universitario, el espacio académico, el espacio intelectual en general es muy importante para ese libro, para esa novela. Eh, entonces la pregunta que quiero plantear acá es ¿cómo llegamos a una universidad sin atributos? Porque partimos de la base entonces que la universidad en algún momento tuvo atributos. Creo que todavía tiene una cierta singularidad, eh, no la ha perdido del todo, y vamos a ver entonces cómo es que surge esta singularidad y cómo surge en concreto la institución universitaria. Entonces voy a tratar de hacer un recorrido bastante rápido señalando algunos puntos, sobre todo para conversar y discutir de manera conjunta. Eh, y voy a partir con una cierta provocación, ¿no? A propósito de la convocatoria que hizo Byron, que vuelvo a decir una vez más, agradezco profundamente, porque una de las cosas que me gusta hacer es conversar y creo que uno de los puntos a favor o puntos destacables o positivos que nos ha traído la pandemia es esta posibilidad de darnos cuenta que podemos encontrarnos, así sea de manera virtual, que en ningún caso los encuentros virtuales reemplazan los encuentros presenciales, pero nos ha permitido encontrarnos en un espacio a partir de distintos lugares, ¿no? Está Byron convocándonos, participo aquí con Javier, que está en Estados Unidos, entonces estamos atravesando prácticamente América, y eso me parece un punto a favor. Y señalo este punto, como decía, para iniciar una especie de provocación también para la discusión, señalando que no creo, en primer lugar, eh, que la pandemia o que las condiciones virtuales en las cuales hemos estado trabajando en los últimos meses implique un cambio radical e irreversible en el sistema universitario, ¿no? Eh, yo voy a intentar explicar por qué no creo que sea un cambio irreversible. Incluso creo que se trata de un cambio del cual eh, ciertas universidades pueden hacer digamos, no sé si la mejor palabra es un uso, pero una apropiación también de las condiciones en las cuales hemos estado, que le permita expandirse en términos, de, digamos, de circulación de la producción intelectual. Porque creo que una vez que termine este escenario, eh, vamos a volver a como antes, ¿no? Algunos cambios van a haber, uno ya está viendo, por ejemplo, en Inglaterra algunos cambios en la forma de transporte. La bicicleta ha asumido un lugar relevante en el metro del auto. Eso va a implicar posiblemente que en un par de años haya más ciclovías, menos vías exclusivas para autos. Quizás, no sabemos, pero van a producirse cambios, pero de manera general, como ocurrió con la pandemia de Florencia de 1348, y de ahí en adelante, ¿no? Las múltiples pandemias que ha habido, eh, y eso lo señala muy bien Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe. eh, el ser humano tiene la costumbre de volver a como si nada hubiera pasado, ¿no? Y olvida
todas las promesas que se hizo a sí mismo de cambiar, de relacionarse de otra manera, de modificar, ¿no? No estoy diciendo eso en términos negativos, tiene un punto bastante favorable que tiene que ver con la porfía, ¿no? Del ser humano, una porfía que le ha permitido para bien y para mal llegar a donde está. Podemos discutir este presente, ¿no? Que es en el que estamos. Bueno, en concreto, quisiera entonces mencionar cómo surge la institución universitaria, porque creo que a partir del libro de Ángel Rama, por lo menos en el ámbito de la crítica latinoamericana, La ciudad letrada, la universidad ha sido bastante mal comprendida. Estoy hablando de la universidad como forma, como institución. De ahí podemos entrar a modelos específicos de universidad, pero la universidad como forma, como estructura, eh, no tiene que ver con, está muy lejos, digamos, de cómo la vio Rama en un momento vinculada a lo que él llamó ciudad letrada. Incluso podemos discutir un poco algunas hipótesis de ese libro bastante gruesas, como la indiferenciación entre letrado y literato, ¿no? Entre burócrata e intelectual. Porque creo que le ha hecho un daño, no es culpa de Rama, sino de las lecturas, un daño bastante importante a nuestro propio trabajo. ¿Por qué me interesa relevar la incomprensión de la universidad contemporánea? Es porque muchas veces pasa por un espacio elitista y se la critica como tal dentro de la misma universidad. Por lo tanto, una especie de condición antiintelectual habita el espacio universitario hoy día de manera fuerte. No es una novedad de la contemporaneidad, pero sí es un espacio que se fortalece cada vez más al interior de las propias universidades, este antiintelectualismo, que entra en connivencia, que entra en relación amistosa, por decirlo de alguna manera, con el neoliberalismo, eh, que también opera de manera indiferenciada, ¿no? Al neoliberalismo no le interesa la diferenciación. Ahora, ¿por qué señalo esto, no? La universidad cuando surge en el alba del siglo XII, en el paso del siglo XII al siglo XIII, tiene unas condiciones bien particulares que generalmente se pasan por alto. Críticos incluso contemporáneos de la universidad tienden a ver directamente como rama su vínculo con el poder y en concreto con el ámbito de la teología. Pero la universidad no surge de la mano de la teología ni de la iglesia. La universidad surge en una relación tensa con la iglesia, y es más, la universidad surge a partir de una contienda con la iglesia. Eh, en ese momento, ¿no? En el siglo XII-XIII, la universidad está compuesta, o las universidades están compuestas por un grupo de personas, estudiantes por un lado, estudiantes por un lado, profesores por otro, en algunos casos estudiantes y profesores. La universidad entonces está constituida por este tipo de personas que buscan darse una forma para poder constituirse formalmente en lo que en ese entonces se llamaba comuna, que son las ciudades, ¿no? Bolonia, París, eh, bueno, y varias otras, ¿no? ¿Qué formas se dan entonces? ¿Qué formas darse? Se preguntan en ese momento estos primeros filósofos, ¿no? Son personas que se hacen llamar filósofos con el fin político de recuperar una figura pagana, ¿no? Por lo tanto, ya uno se da cuenta inmediatamente que hay una tensión directa entrañada ahí, planteada una tensión con el mundo eclesiástico. Bueno, ¿y dónde encuentran un modelo para constituirse estas personas? En los gremios artesanales. Universitas, generalmente se cree que hace referencia al conocimiento universal. Eh, Hoy día esa definición se encuentra, pero por la fuerza de la costumbre, porque universitas significaba entonces gremio, ¿no? ¿Y qué tipo de gremios? Un gremio de artesanos. Son trabajadores los que se constituyen en universitas.
¿Qué trabajadores? Artesanos, ¿no? Trabajadores de la madera, del fierro, constructores, ¿no? Las iglesias góticas, por ejemplo, están hechas con estos artesanos. Entonces, los universitarios se ven a sí mismos como trabajadores y ven en otros trabajadores una forma de organización que les permitiría a ellos constituirse como un actor. Ahora, aquí hay un vínculo interesante también con el papado, ¿no? Porque es el papado finalmente, no las iglesias locales, los que van a autorizar a un grupo de personas a dedicarse a la enseñanza, en ese entonces bajo el completo dominio de la iglesia. Entonces ahí se da cuenta uno que hay una tensión, digamos, entre ámbito local y la iglesia de manera transnacional. Se autoriza a un grupo de personas a constituirse en universitas, en un gremio y a enseñar. Pero la constitución de un gremio requiere tres elementos que son centrales. El primer elemento es la autonomía, ¿no? La posibilidad de autoorganizarse. Segundo elemento, la posibilidad de entregar títulos, ¿no? Y por lo tanto entregar un grado que hoy día llamamos académico. Y por último, y no menos importante, clave central para una universitas es el derecho a huelga, ¿no? Esos tres elementos, entonces, autonomía, facultad de entregar títulos y derecho a huelga son los pilares a través de los cuales se constituye o se constituía en ese entonces una universidad, una universitas. ¿Por qué señalo esto? Porque me interesa insistir en que la figura del filósofo o profesor en el siglo XII y XIII se construye de manera semejante a la de un trabajador artesanal. Ahora, es más, el tiempo de duración de una carrera, que en ese entonces era medicina, teología, derecho y artes, ¿no? Liberales, ¿no? El trivium y el quadrivium de manera general. El tiempo que dura una universidad está replicado del tiempo que dura la formación de un artesano que inicia como aprendiz y que se transforma posteriormente en un maestro. Maestro simplemente quiere decir que ya está capacitado para volver o para poder trabajar con sus propios medios. Pero incluso lo que hoy día vemos como pasantías, por ejemplo, la idea de viajar para investigar con un profesor o trabajar con un profesor, también ya la tenían, ese tipo de prácticas ya lo tenían los artesanos. Un aprendiz tenía que demostrar su expertise al final y tenía que desarrollar un viaje para trabajar con otro maestro. No hay tiempo para señalar las muchas similitudes que hay entre el trabajo artesanal y el trabajo universitario. Pero sintetizo este primer punto de los tres que quiero mencionar hoy, señalando que es el forma laboral de la cual toma el universitario para constituirse como tal. Por lo tanto, más que un intelectual, un trabajador del saber, pero un trabajador a fin de cuentas. ¿Por qué me interesa este punto? Porque hoy día pareciera que no hay trabajadores sino intelectuales, y ahí hay una diferencia importante. Porque, adelanto un poco la hipótesis, el trabajador intelectual o el intelectual no se ve tanto como un trabajador, sino como alguien que está más bien vinculado con el ámbito del pensamiento, como si el pensamiento fuera inmaterial. Luego podemos entrar en detalle cuál es la relación, por ejemplo, que hay entre el pensamiento y las manos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos conversar luego. Me doy un salto brutal para pasar digamos, hacia una reconfiguración del sistema universitario en la modernidad. Me interesa ahí en particular el libro de Kant, el famoso texto del conflicto de las facultades o la contienda de las facultades. Me interesa mucho ese nombre, ¿no? Porque no lo mencioné, pero en las contiendas que los universitarios en el siglo XIII en particular, hasta el XIV incluso, tuvieron que dar para constituirse como gremio fueron importantes. Hay una huelga de París que dura casi 3 décadas, ¿no? Hay bueno, varias cosas interesantes en la historia de la universidad.
los rituales, por ejemplo, del paso hacia ser estudiante, que en Chile se llama mechoneo. Esos rituales están en ese momento ya inscritos en la cotidianidad o en las prácticas universitarias porque simboliza el paso del campo a la ciudad. Y eso es interesante porque la mayoría de los estudiantes que se matriculaba, no solo en Derecho, sino fundamentalmente en Artes Liberales, era gente que venía del campo, ¿no? Los profesores ya eran internacionales en ese momento. Las universidades casi no tenían espacio, pero eso era una potencia, ¿no? Porque si tenían un problema conflictivo con un municipio, en una comuna, la universidad se deshacía y se rearmaba en otra ciudad. Por lo tanto, los profesores se iban moviendo de ciudad en ciudad. Ese periodo, digamos, de experimentación, la universidad es una experimentación. Profesores y estudiantes viven en el mismo barrio, comen la misma comida, comparten, digamos, gran parte de la vida. Eso a través de un proceso de axiomatización, como diría Deleuze, va a ser apropiado por las iglesias locales. Y después va a dar paso a una universidad que ya tiene como eje central la figura de Descartes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es a partir del siglo XVI, sobre todo, XV-XVI, donde la universidad pierde espacio con la iglesia. Y ese espacio se empieza a recuperar en el momento en que Kant también está escribiendo. Por lo tanto, cuando Kant menciona, ¿no? En su famoso texto el conflicto como una estructura clave del sistema universitario, es que el conflicto es lo que ha posibilitado el sistema universitario. No hay universidad sin conflicto, ¿no? Y lo que hoy día tenemos es un nuevo conflicto, distinto, pero no es el primer conflicto. Por eso mencionaba que no creo que los cambios por los que estamos atravesando puntualmente en estos 9 meses signifiquen digamos, un momento irreversible hacia otro lado. Después podemos interrogarnos puntualmente qué cambios van a surgir de acá, pero por eso digo, no creo que haya un cambio irreversible ni completamente radical. Y si lo hay, que sea hacia una universidad con atributos, hacia una universidad que María Elena Chagüí llama no operacional. Bueno, Kant determina, digamos, un conflicto entre las facultades menores y las facultades inferiores, ¿no? Y el lenguaje que usa, dice la universidad es una fábrica, ¿no? Y dentro de esta fábrica, opera como fábrica, dice, y eso es interesante, ¿no? Porque la noción de fábrica nos remite inmediatamente a la noción de trabajador. Y esta fábrica, o al interior de esta fábrica, hay distintas facultades, algunas preocupadas del ámbito del saber, otra de la aplicación y gestión de ese saber, una gestión administrativa burocrática. Y a esos universitarios que están al interior de la universidad, Kant les llama peritos o comerciantes del saber, ¿no? Que son los expertos de hoy, ¿no? La gente que aboga por las didácticas, por las competencias en lugar de los contenidos. Bueno, eso lo podemos puntualizar. Entonces, lo que tiendo a percibir hoy es que estos peritos del saber han ido copando cada vez más espacios, pero no todos los espacios. Por eso podemos tener así sea de manera virtual. Por eso es que la crítica golpeada y todo sigue existiendo. La teoría sigue existiendo, la literatura sigue existiendo. Y de ahí podemos mencionar de qué manera sigue existiendo, ¿no? Ahora, en América Latina y en Chile en particular hay dos modelos de universidad europeos que se replican acá. Por eso es interesante cuando Byron decía que uno viene del futuro, ¿no? El futuro no es muy agradable, pero sí creo la posibilidad que podemos transformar el futuro. En Chile se arma una especie, gracias a la figura de Andrés Bello, una especie de universidad mitad humboldtiana, de la famosa Universidad de la Investigación de Humboldt, mitad napoleónica, ¿no? Napoleón es el que crea la superintendencia de la educación y la Universidad de Chile, en este caso, es la encargada de generar las políticas públicas. La universidad, antes que ser un espacio de enseñanza, es un espacio de generación de estadísticas, por ejemplo. Cada facultad de ese entonces, la facultad de filosofía, la facultad de medicina, la facultad de derecho, tiene que contribuir al desarrollo del Estado. Ese es el principal cometido.
En 1842 se da o surge el proyecto de fundación de la Universidad de Chile, cambia recién en 1842, cambia recién en 1879, ahí recién la universidad se transforma en un espacio más o menos reconocible como espacio de enseñanza. Y en ese mismo momento, ¿no? En 1879, en ese momento empiezan a producirse uno de los cuatro conceptos que tienen asediada la universidad contemporánea. Voy a mencionarlos rápidamente. Ese concepto es el de crédito. Casi todas las universidades del mundo hoy día están articuladas por créditos, un creditaje que determina cuál es el valor de un curso. Crédito, capital humano. Capital humano se instala o se comienza a instalar en los años 60. Imagínense, la noción de crédito es de fines del siglo XIX. Un doctorado en filosofía es el primero en medir sus cursos, pero se instala de manera muy fuerte ya en la década del 20 en Estados Unidos, a nivel de colegio y universidad. La noción de capital humano, que surge a fines de los 50, inicio de los 60, pero se instala ya de manera fuerte en los 80 con el auge del neoliberalismo. La noción de calidad, hoy día las universidades se acreditan en función de su calidad y su excelencia. Es un concepto que empieza a operar para la producción de armas y la estandarización de la producción de productos, en este caso de balas, pasado la Primera Guerra Mundial, y se instala ya con mucha fuerza una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y de ahí vienen las famosas ISO, ¿no? La Organización Internacional de Estandarización, que hoy día es lo que finalmente acredita una universidad. Y por último, el concepto de empresarización. Son cada vez más las universidades que se administran como empresas, ¿no? Ya no como universidades. Y administrarse como empresas implica un modo de gestión que ve a los profesores como emprendedores y ya no como trabajadores. Y los profesores muchas veces se ven a sí mismos también como emprendedores, como intelectuales, pero intelectuales emprendedores que tienen que venderse en el mercado, ¿no? De ahí están estas figuras problemáticas como Rockstar. Hay críticos literarios, por ejemplo, Stephen Greenblatt, que tiene agente literario, ¿no? O sea, hay académicos que empiezan a operar, digamos, con un código más mercantil que académico, ¿no? Bueno, en concreto, crédito. La noción de crédito se instala a propósito de una masificación de la matrícula de colegios en Estados Unidos. Surge la necesidad de generar un programa común, pero sobre todo una medida común del tiempo de enseñanza. De los colegios prontamente pasa a la universidad. Y la universidad empieza entonces ahora a calcular cuánto debe pasar un estudiante en una sala de clases y cuánto tiempo requiere estudiar para aprobar una materia. Empiezan a surgir medidas, pero lo que termina finalmente haciendo la noción del crédito, que hoy día hay una noción internacional que se llama Sistema de Créditos Transferibles, global incluso, impuesta en gran parte de América Latina a partir del ejemplo del famoso Plan Bolonia. La noción de crédito finalmente termina incluso evaluando el costo de un curso, ¿no? Hay un decano, no recuerdo de qué universidad, pero que en ese entonces, a partir de la noción del crédito, saca el costo de un curso de latín en comparación con un curso de francés. Y se da cuenta que el del latín es mucho más caro, entonces él dice, bueno, yo tendré que ver dónde tengo que poner el dinero. Si el latín es muy caro, entonces vamos a tener que dejar de lado el latín y privilegiar aquellos cursos que sean de mayor demanda y por lo tanto tengan un costo menos elevado. Eso va a ser la noción de crédito. Hoy día la noción de crédito, digamos, se usa para aprobar un título académico, ¿no? Los estudiantes hoy día ya no aprueban contenido, sino que aprueban un número determinado de horas de créditos, y en función del número de créditos aprobados es que se entrega un certificado de grado. Capital humano, posteriormente, ¿no?
capital humano surge en la Escuela de Chicago, más que la libertad de elegir, que es el famoso dictum de Milton Friedman. Creo que es la noción de capital humano el principal dispositivo de gobierno que surge en esa escuela. De hecho, en 1962 surge una publicación de la mayoría de los Chicago Boys, Gary Baker, Theodore Schultz, Milton Friedman y otros, que llaman experimentación, llaman así, capital humano, experimentación en seres humanos. Porque lo que hace el capital humano es ver a cada persona ya no como un trabajador, ya no como un sujeto, ya no como un hombre o una mujer, sino como un agente económico que invierte. Y esa inversión se hace en función de obtener una rentabilidad a futuro. Si yo invierto en educación 5 años, invierto, por ejemplo, $10.000, estos $10.000 van a permitir que a futuro yo tenga un sueldo mucho mayor. Estoy sintetizando groseramente, ¿no? Les pido disculpas por ello, pero básicamente la idea es que el capital humano transforma en un agente económico nuestros comportamientos y sobre todo nuestras inversiones, ya sean salud, educación o de otro tipo. Por ejemplo, no recuerdo las cifras, pero creo que el jugador de fútbol Beckham tiene asegurado su rostro en alrededor de 100 millones de euros, ¿no? Porque su rostro es lo que le genera dinero. Jennifer López tiene sus piernas, Fred Astaire tenía sus pies, Julia Roberts su sonrisa, ¿no? Cada persona invierte en función de aquello que le da rentabilidad a futuro. Esa tesis, por ejemplo, es fundamental en Chile. La reforma de la educación que hizo la dictadura el año 81 tiene como base esta idea de que el saber es una inversión, por lo tanto la universidad no puede ser gratis. La universidad tiene que cobrar a los estudiantes porque ellos van a invertir en su propio futuro. Hoy día vemos que eso no es así. La deuda es estructural en el sistema universitario, vinculada a la bolsa. En Estados Unidos son muy clave, por ejemplo. Digamos, pero bueno, la capital humano, digamos, es lo que hace que hoy día las personas ya no se vean como trabajadores, sino como emprendedores. Y eso es fatal para el profesor, para el profesorado, ¿no? Entonces, una de mis intenciones también es visualizar, explicitar la condición de trabajador de un intelectual en desmedro de un emprendedor. Hay cuestiones que son clave en términos de la noción de valor, en el sentido de Marx, que no hay tiempo para discutir, pero es a partir de la teoría del valor que yo tiendo a ver el trabajo intelectual, porque además permite ver o vincular al trabajador intelectual con los artesanos y con los primeros filósofos que formaron la universidad, ¿no? Bueno, la calidad, ¿no? La calidad, como mencionaba, surge a partir de una necesidad de estandarizar una producción. La calidad es un concepto clave para una empresa como la Toyota. Alguna de ustedes se ubicará lo que se llama toyotismo o postfordismo. Es lo que ellos llaman sistema de calidad total, ¿no? Que es la necesidad de incorporar al cliente en la elaboración del producto. Los estudiantes hoy día hacen una evaluación de los cursos, evalúan a sus profesores, evalúan la universidad. Esa evaluación que parece la consideración de la opinión de un estudiante tiene su antecedente en las encuestas de satisfacción del cliente que comenzó a hacer la Toyota y la empresa Xerox en los años 70. Todo el dispositivo de gestión de la universidad hoy día está basado en lo que se llama nueva gestión pública, que es la aplicación al ámbito de la administración del modelo de gestión que creó la Toyota, que se articuló muy bien con el neoliberalismo. Y la Toyota pone la calidad total por sobre cualquier otro ámbito relevante al interior de una universidad. ¿Qué es lo que permite la calidad? La desingularización, la pérdida de los atributos. ¿Por qué? Porque una universidad, voy a hablar de manera grosera una vez más, una universidad que se piensa solo como negocio, ¿no? Una universidad que no es buena, cumple con los objetivos que a sí misma se plantea, que a sí misma se da. Y en ese sentido es de calidad, porque la calidad lo que mide es
la correspondencia de la producción de un producto en torno a sus condiciones de producción. Por ejemplo, una tapa de un water, ¿no? De una taza del baño. Hay de madera y hay de plástico. Ambas pueden ser muy bien evaluadas, ¿no? Porque no es la cualidad lo que determina la evaluación de la calidad, ¿no? Sino la correspondencia con los objetivos que ese producto se planteó para existir, ¿no? Eso permite que haya universidades muy buenas y universidades muy malas, pero ambas puedan ser evaluadas bajo la lógica de la calidad de manera positiva. Y por último, no, como decía, la empresarización, que tiene que ver también con la articulación de la universidad con la empresa, no con el mundo del trabajo, sino con la empresarización, que termina, digamos, gestionando todos los espacios en los cuales nosotros nos movemos. Bueno, tercer y último punto, rápidamente para cerrar. Cierro con otra provocación, en realidad, que tiene que ver con una autocrítica que me hago también a mí mismo y a mi trabajo en los últimos años respecto a la universidad. Estaba hace un par de, ya no recuerdo en qué momento, cuando leí Muerte en Venecia de Thomas Mann. Thomas Mann dice en algún momento, el narrador en realidad de Muerte en Venecia, dice que Venecia ya no es lo que era. Porque a mí me ocurrió, cuando yo llegué a Venecia, tampoco era lo que yo me imaginaba que era Venecia. Leo Thomas Mann, Venecia tampoco es, hace 100 años, lo que el narrador pensaba que era Venecia. Y empecé a leer textos de 1800, donde ya se quejan de que el saber ya no es lo que era antes. En Boccaccio, por ejemplo, en el Decamerón, también hay una queja de que el saber ya no era como antes. En el Orador de Cicerón, Cicerón se queja de que él su mundo no tiene el ocio del que gozaron los griegos para poder trabajar el pensamiento. Y si no me equivoco es Antonio, ¿no? En el Orador, quien dice, pero ya los griegos se quejaban de que no tenían tiempo para pensar, ¿no? Y eso me lleva a ver, ¿no? Que pareciera ser que históricamente distintas personas que se han dedicado al ámbito de la creación intelectual, ya sea a través de la reflexión filosófica o literaria, el ámbito de la reflexión y el pensamiento siempre ha estado sediado, ¿no? Si le hacemos caso a Antonio en Cicerón, aunque también lo podemos encontrar, ¿no? en Platón de alguna manera, el pensamiento siempre ha estado sediado por aquellos que ven el pensamiento como irrelevante. Lo vemos en la época de Platón, en Cicerón, en Boccaccio, en Thomas Mann, y es lo que yo vi cuando me tocó salir al mundo laboral y comenzar a trabajar. Por lo tanto, creo que este asedio es consustancial o necesario para la generación del pensamiento que hoy día reconocemos bajo la idea de crítico. Es una parte importante para este pensamiento. La otra parte importante es deshacer ese asedio, ¿no? Y ese espacio es el que habitamos, ¿no? Entre el asedio y la resistencia al asedio. Nos constituye, lo tratamos de destruir. Y en ese sentido, creo que las condiciones que habitamos hoy día de la virtualidad, en mi caso, de la obligación de tener que hacer clases, nosotros hemos seguido haciendo clases acá casi de manera normal, ¿no? Interrumpida. Pero haciendo lo mismo que habríamos hecho de otra manera, pero lo mismo, por lo menos en el área de la literatura, que habríamos hecho más o menos de manera presencial, que es más o menos la forma en que estudió Boccaccio, que es más o menos la forma en que estudió Cicerón, que tiene que ver con instalar un problema y discutir en torno a él. Y si eso es lo que constituye el pensamiento, yo creo que tenemos universidad para mucho rato más. Eso, muchas gracias. Eu queria falar que, bom, eu não sou um especialista, né, como vocês escutaram, em a questão da universidade, e, além disso, não só, eu também nunca, eu também não dei aula virtual, online, porque agora estou com sabático. De qualquer jeito, eu estou muito envolvido com conversações com estudantes, colegas,
sobre o que está acontecendo aqui, bom, lendo as notícias, né, que estão afetando também as notícias políticas e sociais que estão acontecendo, estão afetando muito o ensino universitário nos Estados Unidos agora, né? Então, o que eu vou fazer vai ser interessante, vai ser uma coisa muito diferente do que o Raul fez, mas vou fazer alguns comentários sobre a situação atual, realmente, e, bom, tentar pensar no futuro, e acho que vai ser bom conversar também. Eu gostei muito dessa perspectiva otimista do Raul, né? Eu acho que é muito necessária, né? E vamos seguir conversando, sem dúvida, né? Então, eu vou começar falando de uma notícia que afetou muito o mundo universitário aqui nos Estados Unidos, que foi, anteontem, o governo decidiu que os alunos estrangeiros que farão cursos online no semestre que vem não poderão ficar no país e os vistos deles serão cancelados. Então, para vocês tiverem uma ideia, na universidade onde eu trabalho, na Stony Brook University, tem 6.000 estudantes estrangeiros que deviam ir embora, né? Então, assim, vocês podem perceber, né, o grau de angústia e instabilidade que essa notícia está provocando nas instituições e nos alunos. E, desde que também a pandemia está trazendo para o centro do debate novamente, algumas questões que estavam já presentes, que têm estado presentes nesses 4 anos, né, que tem a ver com a imigração, né? Então, essa decisão do governo obviamente, uma ameaça à autoridade e autonomia das universidades que não podem mais decidir a melhor opção, se elas quiserem abrir as aulas presenciais, ou online, ou fazer versões híbridas disso também. E é também obviamente, uma forma de obrigar as universidades, forçar as universidades a abrirem, né? O Trump está falando que ele quer que tudo continue normalmente, né? E é bom vocês saberem também que essas aulas deviam começar no mês que vem, né? É interessante essa lógica, né, pela qual tudo tem que voltar à normalidade, uma lógica que vocês no Brasil conhecem muito bem, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando se fala da imigração, tudo é uma exceção, né? Então, essa última decisão de cancelar os vistos dos estudantes internacionais, na verdade, é a última de uma série de decisões que usaram a pandemia como uma desculpa para interromper completamente os processos migratórios legais. Aqui não estamos falando de imigração das pessoas sem documentos, senão é a pessoa que está pedindo a residência permanente, que já está trabalhando aqui, que tem empresas que estão contratando eles, tudo isso eles bloquearam, né, até o final do ano. Então, parece que é interessante toda essa questão do discurso da exceção e o discurso da normalidade coexistem de um modo bastante inquietante, né? E é interessante também colocar, porque eu quero voltar sobre o que Raul falou, né? Que ele explicou muito bem a questão do empresário, né? Da universidade como empresa. E, bom, é uma coisa muito comum entre os Estados Unidos e o Chile. E essa mentalidade prática, né, que tem a ver com uma relação muito ligada ao mundo do trabalho, da produção e do crédito, né, e do investimento, é uma questão que é muito interessante, porque as universidades aqui nos Estados Unidos também elas ganham muito dinheiro com os estudantes estrangeiros. Eles são os que mais pagam pela educação aqui nos Estados Unidos. Então, é uma questão que vocês sabem, tem muitos
aspectos interessantes, né? E há também uma questão interessante que tem a ver com a geografia. E isso talvez seja uma diferença interessante entre as universidades chilenas, por exemplo, e as norte-americanas, né? Eu, nesses dias, tinha ficado um pouco assim, com medo, inquieto pela proliferação das aulas online, pensando que talvez fosse um caminho sem retorno, né? Aqui voltamos ao que estava falando o Raul, né? Aqui nos Estados Unidos há um crescente interesse no ensino à distância, e eu achava que muitos desses cursos iam permanecer virtuais depois da pandemia. Porém, agora estou mudando de opinião, porque estou percebendo uma coisa que era muito evidente, mas que eu não tinha percebido com claridade, que é o fato que que as universidades dos Estados Unidos existem numa lógica de campus, né? A sociabilidade da vida universitária aqui é uma questão muito interessante. A gente sabe que nos nossos países, as universidades têm muito a ver com as migrações internas, né? Aqui também, mas aqui tem uma questão, essa ideia do campus como a ideia de que a universidade existe, é como um mundo em si próprio, né? Com as próprias regras, com as próprias lógicas, com a própria polícia, né? Talvez, às vezes, pareça essa ideia de como um Estado dentro do Estado, né? Assim, um mundo separado do resto, e isso faz parte muito importante da experiência universitária aqui, tem a ver com a vida nos dorms, né, os lugares que os estudantes alugam onde eles moram, os esportes, né, tem componentes muito singulares e originais da vida do campus aqui, que para alguém que chega da América Latina fica sempre complicado realmente entender, né? Mas então, é interessante porque a aula presencial é importante para que essa vida do campus possa existir, que é a razão pela qual os estudantes aqui vão à universidade, né? Isso aí é bem interessante, né? Mas as aulas presenciais são... Bom, também isso aqui sou um pouco grosseiro, né? Mas algumas vezes elas podem ser uma desculpa para a experiência do universitário americano, né, nos Estados Unidos. Mas também é importante pensar que esse debate, porque talvez eu devia ter explicado, né, no começo, que agora, nesse momento, todos aqui nos Estados Unidos estamos vivendo numa incerteza total, porque não sabemos o que vai acontecer no mês que vem, né? Não sabemos se vai ter aulas online, se vai ter aulas presenciais, se vai ter algumas online, outras presenciais, os mesmos cursos vão ser um pouco presenciais, um pouco online. Então, é um momento de muita mudança e muita expectativa, né? Então, é interessante pensar, voltando um pouco às falas do Raul Antelo, né? Também o que o Raul Rodrigues falava, né? Qual é o lugar das humanidades nesse contexto, né? E o Raul Antelo, na semana passada, ele propunha algumas ideias sobre o lugar dos nossos departamentos hoje. E acho que é importante se voltar, né, reivindicar o lugar que podemos e devemos ter como espaço de resistência. O Raul também falava, né, sobre isso, né, da empatia, de pensar desde a precariedade. E eu acho que aqui nos Estados Unidos tem uma questão que é muito urgente, que é a questão do viés prático, né, o viés, a relação entre universidade e utilidade. Eu conto brevemente que aqui na minha universidade teve uma crise muito grande há alguns anos, que é um exemplo do que o Raul acabou de falar, né? A lógica daqui das universidades é precisamente a que ele acabou de descrever, né? Os departamentos que trazem dinheiro, né? Que não custam, que custam menos dinheiro,
à universidade, eles sobrevivem, né? Então, é interessante porque é uma luta aí, às vezes, pela sobrevivência, né? E eu nunca senti, na América Latina, acho que nem sequer no Chile, essa ideia de que eu tinha permanentemente, eu e os meus colegas, né, tínhamos permanentemente que justificar a nossa existência. Por que o que a gente faz é importante, é útil? Qual é a relevância do nosso trabalho? Aqui, nesse contexto, né, no contexto da Universidade Americana, dos Estados Unidos, é quase permanente, né? Assim, uma espécie de ameaça, de situação precária, permanente. E nessa crise que aconteceu nesses anos, o departamento de literatura comparada foi fechado, o departamento de teatro foi fechado, o pessoal que trabalhava com o ensino de língua, de muitas línguas, como alemão, francês, eles perderam o trabalho, né? E sobretudo o pessoal que tinha trabalhos precários, né? Trabalhos por hora, não contratos fixos, né? Então, agora estamos começando uma crise nova, né? O meu departamento sobreviveu a outra crise, mas essa situação é sempre uma situação de instabilidade quase essencial ao nosso trabalho, né? Agora a universidade já avisou que não vai ter contratações, né? O que eles chamam hiring freeze, não vai ter contratações, os aumentos salariais vão ser adiados, não vai ter dinheiro para viagens, né? Então, ninguém está entendendo o que vai acontecer e todo mundo está com medo, né? Ao mesmo tempo, acho que fica, e isso é uma coisa que para mim está me afetando muito pessoalmente e acho que a muitos colegas também, a questão da pandemia está fazendo muito evidente também a distância entre o, o nosso trabalho e o trabalho das ciências, por exemplo, né? Que ficou... os meus colegas na ecologia, na biologia, eles estão ganhando bolsas, né, dinheiro, né? E está ficando essa ideia da urgência, né, da pandemia, da urgência, da possibilidade de pesquisar uma coisa muito real, muito concreta, muito atual, né? O que está me produzindo muita inquietude, né? Talvez medo, né? E então fica quase que mais claro esse lugar marginal das humanidades e precário, né? Então, mas acho que tem uma questão que é importante, que também apareceu agora nesse momento de mudanças que estão acontecendo, e que tem a ver com como que a gente pode pensar essa precariedade, essa marginalidade. Isso acho que tem alguma coisa a ver com o que Raul estava falando, né? Como aceitar a precariedade como o lugar de enunciação próprio, né? Nos Estados Unidos, essas transformações repentinas e profundas nas lógicas e formas do ensino, que ainda não sabemos o que vai dar, né? Mas elas não podem se considerar, aliás, separadas do assassinato do George Floyd no dia 25 de maio de 2020. Né? Isso foi uma questão que comoveu muito a sociedade aqui, aí ainda está tendo efeitos muito claros. Né? A pandemia está nos mostrando que as populações mais expostas no contexto capitalista são também as mais vulneráveis a ela. Sim? Os que já viviam na precariedade, né, na marginalidade, estão sendo também os mais sofrendo mais, né, essa pandemia. Está ficando claro que as consequências do racismo estrutural não são só a repressão policial,
a violência ativa e a vigilância do Estado, mas também a vulnerabilidade maior dessas comunidades à doença. Então, enquanto os corpos estão condenados a desaparecerem, como o Raul Antelo falou na semana passada, vemos online imagens de corpos sujeitos a uma violência inexplicável, arbitrária e incessante. Aqui tem sido tocante e empolgante também ver milhares de pessoas aqui nas ruas participando das manifestações, tentando ao mesmo tempo manter a distância e usando as máscaras, né? De fato, é interessante porque os casos de Covid-19 não aumentaram aqui em Nova York, embora tenha tido todos esses protestos, né? Então, é interessante também pensar a pandemia junto com essas outras vulnerabilidades, que não são tão diferentes, que estavam antes e que vão ficar depois. É interessante também que essa virtualidade e essa distância entre os corpos que complicam e transformam a tarefa do ensino produzam, ao mesmo tempo, uma globalização sem corpos, sem trânsitos, uma globalização da imobilidade. As vozes e os textos continuam circulando, mas os corpos não. O que também continua se deslocando é, claro, o capital, esses fluxos que não cessam. Mas acho que, de qualquer jeito, é uma oportunidade para pensarmos no significado sempre elusivo do universal na ideia de universidade, né? A ideia mesmo de ficar em casa, né? Que é centro dos debates políticos e culturais nos Estados Unidos e no Brasil também. É uma ideia muito, muito solidária, né? Mas pode ser também, como sabemos muito bem, injusta, né? Já que a noção mesma de casa não tem na nossa sociedade sentidos homogêneos ou realidades, não tem referentes homogêneos, né? A casa é o lugar para o qual voltamos, onde descansamos, o lugar onde fazemos muitas coisas, né? Mas viver numa casa não significa que a casa seja o lugar do sempre, né? Da permanência, do imutável, da convivência constante. A casa pode se tornar, assim, ameaçadora, ominosa, irreconhecível. Ao mesmo tempo, a possibilidade de participar em cursos, né? O Raul falava disso aqui, né? A possibilidade de participar em cursos, conversas, palestras com amigos e colegas em qualquer lugar do mundo, né? Essa reunião que está acontecendo nesse momento, por exemplo, é um privilégio, né? É claro, também é mais barato para as universidades, mais fácil, né? E às vezes é também mais fácil para nós mesmos, né? E mais barato para nós mesmos. Mas outro problema é que se trata de encontros, claro, só no sentido restringido, né? Já que toda conversa, sem abraço e sem cervejinha, sem cafezinho, é muito menos efetiva, né? Muito menos real e muito menos conversa, né? Mas as casas e a internet das casas também não são iguais. A universidade é uma coisa que o Raul Antelo mencionou antes, né? Que tem a ver com como as universidades brasileiras pensam também esse problema, né? Que a universidade transmite um efeito, embora seja falso, o muito limitado de homogeneidade ou igualdade, o fato de todo mundo ir lá e ter aulas presenciais no mesmo espaço, isso muda quando podemos ver o interior, né, das casas dos outros, os quartos, os espaços, não só o tamanho deles, mas também o que há, o não há neles. Um artigo recente do New York Times analisava o que podíamos conhecer sobre as pessoas olhando o que há atrás delas na tela, né? O que os livros, por exemplo, que os outros podem ver de nós, dizem, revelam sobre nós, né?
E também, obviamente, tem as pessoas que constroem um cenário, né, para serem vistas, né? E há também tutorials, né, instruções de como fazer esses bem-sucedidos, esses encontros no Zoom, né, por exemplo. E tem esse componente de encenação nas aulas online, eu acho também interessante, porque mantém, num sentido, o histrionismo, né, presente no ensino presencial, né, que existe no ensino presencial. Sempre há no ensino a performance, sempre há atuação. Então, algumas coisas podem se resgatar, né, desses momentos de desigualdade visual, né, da imagem. Algumas vezes, os outros viram uma tela negra, ou uma voz longínqua, inaudível, ou interrompida, às vezes, por conexões intermitentes ou fracas, outras pela própria vida ao redor de nós, né? Isto tem a ver com a questão da preeminência da imagem, que também o Raul Antero mencionou, e a imagem como substituição do corpo, ou inclusive da interação, da instância comum, do espaço compartilhado. Ao menos aqui nos Estados Unidos, os cursos online, muitas vezes, podem ser totalmente o que aqui se chamam de assincrônicos. Não sei como é no Chile, né? Isto é, sem encontros virtuais a uma hora e dia determinados. Os alunos acessam os conteúdos quando eles podem ou querem, não respondendo ou reagindo nunca imediatamente, mas nos tempos deles, através de plataformas online, por exemplo. As aulas agora estão na internet, na máquina, na tecnologia. Isto pode claramente trazer benefícios, né, para o professor e, mais claramente, talvez, para os estudantes, que moram em lugares diferentes, né, aqui nos Estados Unidos moram em lugares diferentes do planeta, muitas vezes, né? O importante é que, de novo, a virtualidade complica a reflexão sobre o tempo, sobre a sua duração, sobre a simultaneidade da aula, o mesmo encontro sobre a simultaneidade do mesmo encontro que constitui a aula, como a conhecemos ou a conhecíamos, né? Nestes casos, a distância não é só espacial, mas também temporal. Esse talvez seja mais um elemento que podia se perder com a virtualidade, né? É como se a tecnologia fosse cada vez mais um obstáculo, ou melhor, uma presença intermédia, inevitável, né? Cada vez mais inevitável entre o professor e o aluno. Quero, para terminar, pensar no futuro. Exercício muito difícil hoje, né? Mais precisamente, imaginar aquilo que vai ficar conosco quando a pandemia e esse tempo de isolamento radical terminarem. Imaginar os efeitos de tudo isso nos corpos, nos afetos, nas formas de entender a comunidade e a educação. Eu penso que nos Estados Unidos é possível que a ideia de universidade com campus, não é? Com esse link entre universidade e campus, mude de formas interessantes. Mas penso também que a virtualidade vai continuar e vai se fortalecer, né? E acho que não quero ter cenários, não quero propor cenários apocalípticos, acho que gostaria de manter essa linha de otimista, né? Otimista que o Raul trouxe, né? Talvez vire mais fácil organizar encontros, reuniões, conversas, mas vire mais complicado que elas sejam mais simpáticas, mais diretas, de maior impacto. Quem sabe? A pandemia pode ser uma oportunidade para repensarmos os problemas do que o Byron, num texto que mandou, que o Raul também mencionou, né, com perguntas e provocações, chamou de neoliberalismo cognitivo, né, que é o lugar onde estamos hoje. Talvez haja ainda tempo para, embora na ausência, na distância e na solidão,
que nesses tempos caracterizam o nosso trabalho, podamos refletir nas nossas aulas sobre a precariedade, como falava o Raul Antelo, sobre as formas múltiplas do vírus, também do contágio, do nosso lugar no mundo hoje. A incerteza é grande e este é para muitos realmente o fim do mundo. Sim, isso também é importante, acho que lembrarmos, né? O que Raul chamava, né? Raul Antero falava, chamava a propagação da morte. Mas talvez possa ser também um novo ponto de recomeço, que nos permite abraçar a nossa precariedade, a nossa marginalidade e resistir, mais uma vez, pensar juntos desde ela. Obrigado. Bueno, agradezco nuevamente a Byron, ¿no? Nuevamente también a Javier. Javier dijo muchas cosas que a mí también me interesan pensar y en las que he estado pensando también, la lógica del campus, por ejemplo, ¿no? Una cuestión importante para el sistema universitario. En relación a la pregunta de Byron, ¿no? ¿De qué manera no pensar la empresarización de la universidad y en concreto también la uberización? La uberización en Chile, antes de que existiera la palabra Uber, se habla de profesores taxi, porque el profesor taxi es aquel que se ha formado, digamos, por sus propios medios, generalmente. En Chile hay profesores taxis doctorados hoy día, ¿no? En Oxford, en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín o en la Universidad de Chile. Y este profesor o profesora, hay amigos, ¿no? Que han llegado a hacer 8 e incluso 10 cursos en distintas universidades. Ideal es que poder trabajar en una universidad la mayor cantidad de cursos posible, ¿no? Porque eso te permite moverte entre 3, 2 o 4 universidades. Entonces el profesor taxi es aquel que se mueve. Es un profesor completamente explotado. ¿Por qué? Porque en el momento de acreditación, ya sea de la universidad o de una carrera en la cual esta persona enseña, su currículum, que es su propia inversión, ¿no? Su propio capital humano, juega o sirve o apoya todas las universidades donde él trabaja. Y trabaja, acá se llama eso boleta de honorarios. O sea, no tiene un contrato, le pagan por las horas que da un curso. Y por eso también hoy día se le llama a esa figura, al trabajador por honorarios, que es una tarea, un honorario, boletariado, porque acá se llama boleta de honorarios al documento que yo envío para que me paguen por mi trabajo. Boletariado como proletariado, ¿no? Es un boletariado hiper explotado. Ahora, lo que devela la lógica de la uberización, que es una precarización radical, es la falacia de la supuesta teoría del capital humano, ¿no? Porque el capital humano, yo mismo, ¿no? Yo empecé a estudiar el capital humano cuando en el año 2011 un movimiento estudiantil importante en Chile, del cual el posgrado participó, yo hacía el doctorado en ese momento. Recordé que yo había firmado un contrato, un convenio con la institución que financia la investigación en Chile, en ese entonces era CONICYT. Y mi contrato decía Raúl Rodríguez Freire, Capital Humano Avanzado. Esos contratos se firman para los que se van a estudiar a universidades del extranjero. También es un capital humano avanzado, entonces hay capital humano avanzado de las mejores universidades del mundo y de Chile, porque además las becas las dan solo para universidades rankeadas en el ranking de Shanghái, bien rankeadas en ese ranking. Pero bueno, la gente cuando vuelve, imagínense, estudian
pagando la educación en Chile, que es cara, van allá becados, pero hay una cosa que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Ignacio mencionaba la cuestión del tiempo a partir de la virtualidad, que es un tema importante. Pero la gente que se dedica a la universidad, por ejemplo, nosotros que hacemos estudios de magíster, doctorado, nosotros comenzamos a trabajar alrededor de los 30 años, un poco menos o un poco más. Por lo tanto, nuestro aporte a nuestra propia jubilación parte con desmedro, parte con un hoyo, por decirlo de alguna manera, muy grande. Un profesional empieza a trabajar a los 23, 24 años. Nosotros tenemos 6, 7, incluso 8 años en los cuales no hemos trabajado, porque las becas no son un sueldo, ¿no? Y por lo tanto, ya vamos a ver afectada nuestra jubilación. Ahora, en el caso de los profesores Uber o taxi, es peor. No solo van a tener una mala jubilación, sino que tienen un mal tiempo. Tienen que estar constantemente perfeccionándose para poder tener trabajo en distintas universidades. Pero como decía, la uberización, el boletariado, devela la falacia de la teoría del capital humano, porque por mucho tiempo o dinero incluso que tú inviertas en tu capital humano, la supuesta ganancia a posteriori es una ficción. No por ser una ficción no opera, pero es una ficción. Porque el problema, o lo que no han detectado sería mucho llamarles teóricos del capital humano, ¿no? Los especuladores del capital humano, lo que ellos no han detectado es que no es que tiene que ver con la lógica de la patente y de la producción intelectual del copyright. Es que es quién se queda con el trabajo que yo hago, ¿no? Esa es la cuestión importante. No es la inversión en el capital ni en uno mismo, porque yo puedo invertir mucho en mí, pero como ocurre con los profesores Uber o taxi, si trabajan haciendo 3, 4, hasta 10 cursos en 4 universidades, son esas universidades las que se benefician de la inversión de él, no él o ella. Por lo tanto, mi interés, como mencionaba antes, en señalar la relevancia de vernos como trabajador, como trabajadora y no como emprendedor, porque a veces nos vemos como emprendedor sin siquiera notarlo. Por ejemplo, academia.edu, la mayoría de nosotras y nosotros tenemos esa plataforma para poner en circulación nuestro trabajo. Pero esa plataforma nos considera a nosotras y a nosotros emprendedores. En el lenguaje sociológico somos prosumidores, entre productores y consumidores. Una figura anómala, pero que estamos ahí para ponernos, porque cuando uno pone en circulación su trabajo, se pone en circulación a sí mismo. Nuestro nombre opera como un hashtag, ¿no? Eso es una bibliografía, por ejemplo. Entonces, la neoliberalización, y con esto termino, ¿no?, para no quitarle tiempo a Ignacio, no pasa solo con cómo se gestiona la universidad, sino también con cómo nosotros nos gestionamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y en condiciones precarias, ¿no? Eso como para iniciar la conversación. Bom, obrigado, Raul. Sim, eu acho que isso é uma tendência que está acontecendo, acho que em todos os países, talvez seja mais claro, sim, nos países que têm modelos mais neoliberais universitários, né? Mas aqui nos Estados Unidos está acontecendo que tem assim, o professor universitário é o que se chama, é o que tem tenure, né? Que aqui é uma palavra assim muito importante, que é o trabalho fixo, né? Você tem um contrato fixo numa universidade, então tipicamente no passado, sobretudo, né? Você tinha um trabalho, ficava 6 anos, a universidade publicava, né, tudo o que você podia, né? Tipicamente também um livro, né? E depois você era avaliado e se tudo
desse certo, você podia continuar como professor lá, né? Sem problemas de perder o seu trabalho, né? Com um contrato fixo, né? Isso está mudando muito, né? Tem cada vez mais diferentes tipos de trabalho precário que vão aumentando, sim. E o pessoal que tem salário por hora, né, que também tem que trabalhar em muitos lugares. E as universidades geralmente estão também muito divididas, tem divisões muito grandes dentro dos departamentos, entre aqueles que são os professores com tenure, né? Seriam os professores de planta, acho, no Chile, né? E os professores, os lecturers, leitores, sim, tipicamente o adjuncts, adjuntos também se chamam aqui, né? Então, está tendo um balance que vai colocando os trabalhos do pessoal com tenure como trabalhos excepcionais cada vez mais, né? Menos frequentes, e também, bom, tem muitos doutorandos, muitos candidatos para poucos trabalhos. Então, eu acho que sim, e eu acho que é muito importante voltarmos sobre essa ideia do Raul, né, do trabalho, né, quase o trabalho físico que envolve também o corpo, né, o Raul falava dessa relação entre o pensamento e o corpo, né, o corpo e as mãos, né. Eu fiquei meio curioso por isso, Raul, depois eu poderia falar um pouco sobre isso, mas acho bem interessante, né, como que é importante que a nossa definição, que não percamos essa ideia de que o trabalho é uma coisa muito... O nosso trabalho também é uma coisa concreta e material, né, no sentido. Bom, eu acho que uma coisa que o Raul falou que eu gostei muito e que tem e que é muito importante aqui nos Estados Unidos e que você acabou de mencionar agora, Byron, é a questão dos professores estrelas, né? Da concorrência que tem, da questão do produto do trabalho, né? A relação entre o professor, né? O Raul mencionava, né? A academia.edu, né? E aqui também tem essa questão dos professores, que é uma coisa que também eu aprendi aqui quando eu cheguei, né? Que eu vi que tinha esses professores que mudavam, né? Iam de uma universidade para outra, e essas contratações eram tipo Cristiano Ronaldo, sabe? Se o Cristiano Ronaldo foi contratado, se agora ele vai, né, para um time diferente, né? Esse tipo de coisas eram coisas que todo mundo, todo mundo falava, né? E são investimentos muito grandes dos departamentos aqui. Se você tem X professor, você vai virar mais visível, né? Você vai atrair mais estudantes. Assim, tem uma lógica que os professores também viram um produto, né? Que é a venda, né? Então, uma coisa que é importante sobre a sua pergunta, como é que seria possível, né, construir uma comunidade, uma comunidade intelectual, né? Para mim, acho que os Estados Unidos têm uma característica que é muito diferente e acho muito problemática para mim, e acho que tem a ver com a importância do individualismo aqui, né? É que nós aprendemos, desde que chegamos aqui fazendo o nosso doutorado, que o nosso trabalho é um trabalho solitário, né? Que a gente vai ficar isolado, sozinho, escrevendo, e que vai ser muito difícil, muito deprimente, né? E a estrutura aqui também é uma estrutura muito individual. Os departamentos, e dentro dos departamentos e entre os departamentos, não tem o que tem, né, acho, na América Latina e na Europa, muito, que é a possibilidade de
ter grupos de pesquisa, né? Grupos de pesquisa, projetos de pesquisa com grupos entre universidades, entre países, com estudantes e vários professores. Acho que essa é uma questão que eu acho muito complicada aqui, né? Que você é treinado para trabalhar sozinho. E acho que um obstáculo muito forte. Eu acho que essa é uma questão que, aliás, é muito complicado para a gente aqui, por exemplo, estabelecer convênios, né? Fazer com que os professores e os estudantes, os doutorandos, por exemplo, possam viajar, ir e voltar, né? Acho que tem muito a ver com o indivíduo, tem muito a ver com essa noção de que a universidade está muito voltada, né, com viés de investimento capitalista, né, de empresarial da universidade, que acho que é um pouco diferente em vários países da América Latina e na Europa, né? Então, eu não estou respondendo como que fazer, né, mas acho que seria uma forma de estimular isso, seria trabalhar mais trabalhos grupais, grupos de pesquisa, projetos conjuntos. Tem muita pouca opção de fazer isso. Acho que é uma forma de horizontalizar e lograr maior igualdade, né, no nosso campo. Bueno, gracias nuevamente. Bueno, una palabra sobre lo del cuerpo, ¿no? Y las manos y quienes trabajamos en el mundo de la literatura, lo hacemos, digamos, con la ficción literaria. Y una de las cosas que gratamente me han sorprendido tiene que ver con la etimología de la ficción. En griego, ficción es plasma. Y nosotros, bueno, todavía se usa en español, creo que en portugués también, plasmar, ¿no? Uno plasma una idea, pero esa idea se plasma con las manos. Y la etimología misma de la ficción lo señala. En latín, ficción viene de fingere fictum, ¿no? Fingere con el tiempo pasó a ser fingir, pero en realidad inicialmente no era fingir, sino tiene que ver con hacer. Finger, dedo en inglés, también es dedo en alemán. En indoeuropeo, ficción, o la traducción de plasma es date, que es parecido al dedo en francés, doigt. Entonces la ficción es algo que se hace con las manos. Y hay una red semántica importante que se deriva de ficción en indoeuropeo. La palabra paraíso, por ejemplo, paradise. Ese dice está emparentado con el dedo, ¿no? En realidad significa un muro amurallado, perdón, un jardín amurallado, ¿no? Pero es un jardín de arcilla, y como arcilla se hace con las manos. Incluso en la noción de ficción, en el diccionario de, si no me equivoco, de 1631 en español, todavía se menciona que ficción es algo que se hace con la mente y con las manos, ¿no? Con las manos, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesa, porque finalmente la escritura es algo que se hace con las manos, ¿no? Con las manos y con unos soportes bien concretos, aunque sean hoy día inmateriales, ¿no? Yo no creo en la noción de inmaterialidad. Me gusta cómo lo trabaja Evandro Nascimento, que es materialidad, ¿no? Nada es completamente inmaterial, nada es completamente material, ¿no? Todo lo que hacemos, ¿no? Se produce y habita ese espacio en función de una especie de entre, ¿no? Por eso es que me interesa el cuerpo, y hablando del cuerpo, el cuerpo de un departamento, ¿no? Como decía Ignacio,
generalmente trabajamos de manera solo, aunque también hay un cuerpo, pero el cuerpo docente, por ejemplo, el cuerpo académico, es algo que me interesa destacar. Efectivamente, como también reconoce Ignacio, a pesar de que en Chile se fomente de alguna manera un trabajo un poco en equipo, no es lo que predomina. El financiamiento de la investigación en Chile es completamente individual y uno compite con todos los otros colegas dentro de la misma disciplina incluso. En un país pequeño, yo envío un proyecto que se lo van a enviar a pares para que los evalúen. Yo no sé quiénes son esos pares, pero ellos sí pueden saber quién soy yo. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, sobre ficción en el siglo XXI, me van a enviar el proyecto a alguien que trabaje ficción en el siglo XXI, pero para esa otra persona yo soy una competencia. Entonces, yo no lo he vivido personalmente, pero sí he visto colegas cuyos proyectos han sido muy mal evaluados de manera tendenciosa, porque hay que escribir una evaluación, y la evaluación denota, eh, el, digamos, denota la intención de dejarlo fuera, no porque el proyecto sea malo. Nunca queda clara la intención, no lo sabemos, pero claro, alguien que no gana un proyecto es alguien que, bajo la lógica chilena, no es un buen investigador. Acá se ha asociado la noción de proyecto de investigación, buen profesor, ¿no? O buen investigador. Y el obtener estos fondos que entrega el Estado es casi ya un requisito para tu consideración como un investigador. Existe el efecto Mateo. Las universidades terminan favoreciendo a aquellos que ya tienen proyectos, con menos horas de clase, con incentivos económicos, y por lo tanto los que no tienen proyecto porque no han podido, no han tenido tiempo para armar un buen proyecto, no han tenido el tiempo para publicar, porque la publicación o tu currículum se evalúa al momento de postular un proyecto. Entonces, y te dan más clases además porque no tienes proyecto. O sea, ¿en qué momento vas a poder armar un buen proyecto, ¿no? Entonces el modelo tiende a generar eso, ¿no? Que el sociólogo, creo que Merton, ¿no? Llamó el efecto Mateo, y uno lo ve a nivel internacional también. Termina fortaleciéndose aquellos que ya están fortalecidos de alguna manera. Y eso produce una diferencia bastante fuerte, conflictiva, con aquellos que no han podido establecerse o como investigadores o como profesores. ¿Cómo pelear contra eso, no? Nosotros acá en el lugar donde yo trabajo, hemos armado un muy buen equipo de trabajo, muy buen equipo, ¿no? Un muy buen cuerpo. Va a llegar pronto una amiga, una colega de Costa Rica, va a llegar alguien de Venezuela, hay alguien de Estados Unidos, muchos tenemos formaciones de distintas universidades de Chile, y tratamos de que esta diversidad potencie nuestro proyecto, y hay mucha colaboración, pero sabemos que no es la tónica, ¿no? Uno lo ve eh, de manera muy poco agradable, las peleas que hay al interior de los departamentos, que siempre las hay, o sea, diferencias hay, pero que eso te impida trabajar con algún colega es muy conflictivo. Termino esto, o cierro con esta otra idea nada más, que también lo mencionaba Ignacio, ¿no? La diferencia que se produce entre el tenure, o los que tienen un trabajo de planta fija y los que no lo tienen, ¿no? Eh, eso produce condiciones de reivindicaciones salariales distintas, ¿no? Unos quieren mejorar su sueldo, otros quieren un contrato, pero finalmente el neoliberalismo nos afecta a ambos a ambos de manera distinta, pero a ambos. En Chile mantener los sueldos, por ejemplo, se estructuran en función de la productividad, ¿no? Es decir, mientras yo más clases haga, más publique, mejor es mi sueldo. Por lo tanto, mi sueldo depende de cuánto quiera trabajar, ¿no? Esa lógica es antiproductiva, si uno lo quiere ver en términos, digamos, más materiales. Antiproductiva porque el trabajo del equipo siempre va a ser más rico que el trabajo individual. Por ejemplo, si yo dirijo más tesis que mis colegas, mi sueldo va a ser mejor. Entonces entramos a pelearnos los tesistas. Si yo publico más y ellos no, yo voy a tener un mejor sueldo que ellos, ¿no? En fin, son muchos los mecanismos que usa, digamos, el modo de gestión hoy día para estructurar nuestros sueldos. Pero lo que muchos no ven es que nuestros sueldos se estructuran de manera similar al retail. Una persona que trabaja en un mall vendiendo televisores tiene una base, y sobre esa base genera un sueldo a partir del número de ventas. Bueno, en nuestros casos es muy similar.
una base, y a medida que uno más publica o más vende o se vende, aumenta el sueldo, ¿no? Eh, Así que bueno, eso de manera general, de cómo nos afecta esta lógica de la uberización y qué es lo que implica en transformarse en un profesor reconocido, digamos, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Eso. Perfecto, Raúl. Sim, eu acho interessante, né? Bom, o Mário tinha, né? Bom, ele pensou muito, né, no rol do escritor mesmo, né? Eu acho que aqui a questão é interessante ir pensando no como que a gente está propondo, tentando encontrar perfil, né, para o que é universitário. Então, a gente pensou no trabalho, né, e o Raul propõe aqui o lugar do artista, né, e acho que tem a ver com, sim, essa questão de que artista não é quem mais, como é que é? Do artista, nós dizemos que artista não é quem faz mais, quem pode não fazer, né? Eu acho que isso tem também muito a ver com o que o Raul, né, Raul Rodrigues, né, falava agora, né, a questão do que com o ritmo, né, da produção, né, qual é a produção, a gente já fala, né, nessas línguas, né, nessa terminologia, né, a produção e qual é a relação entre o que nós estamos escrevendo e o mundo, e o leitor, né, entendemos também para quem a gente escreve, né, e por quê, quais são os motores, né? Se esse salário que vai aumentar e vai fazer a diferença entre nós dois, ou é também, acho que também gosto da imagem do artista, porque tem algo a ver com a imagem do ator, sobre a qual eu falava antes também, né? A questão de quem está ali, para quem a gente está produzindo e qual é a relação entre o consumidor, né? Para voltar, então, ao que o Raul falava, e dos nossos trabalhos. Somos nós mesmos, né, os que estamos lendo o nosso trabalho, quem é que está lendo e como, como é que a produção, como estamos pensando a producción. Sí, gracias Javier. ¿Cómo estamos pensando la producción? Precisamente eso es por ahí es una cuestión que me interesa reflexionar, ¿no? A propósito también de la intervención de Raúl Antelo. También mi idea de pensar la cuestión del plasma, de pensar el trabajo artesano que funda o le entrega una base al trabajo universitario, es precisamente porque ese tipo de trabajo permite pensar nuestro trabajo intelectual sustraído de la lógica de la subsunción real al capital, como dice Marx. Hay subsunción en el trabajo intelectual, pero formal, por lo tanto eso significa que no es completamente capitalista, no es completamente. Esto es algo que Marx trabaja en ese famoso texto, el capítulo sexto inédito. Y ahí él hace una salvedad sobre el trabajo artesanal, ¿no? Y la forma incluso en que se trabaja en un taller. Y esa forma a mí me permite también pensar nuestro trabajo, porque la cuestión clave del trabajo subsumido completamente a la lógica del capital, la subsunción real, pasa por el hecho de que es un trabajo abstracto, indiferenciado completamente. Nuestro trabajo no es indiferenciado completamente, pero se ha intentado hacerlo así, bajo la métrica, por ejemplo, ¿no? A partir del factor de impacto. El factor de impacto intenta medir una publicación, pero sabemos que eso no es así. Y en ese sentido, sí, me parece muy buena posibilidad de pensar el trabajo intelectual a partir del trabajo del artista y el trabajo artesanal en general.
bueno, se quieren, eu posso começar, né? Sim, eu acho que a questão das redes sociais é bem interessante, né? E acho que tem a ver com a construção da imagem, né? Mesmo, assim, com a construção da imagem tem milhões de... Eu não estou nas redes, mas sei, tem muitas conversas, né? Com colegas e amigos sobre essa questão. E eu acho bem interessante o papel das redes sociais que elas têm na nossa tarefa, no nosso trabalho, e como elas têm transformado, né, a relação entre o intelectual universitário e o público, né, essa forma do público, né, que são as redes, né, e a sociedade, né. Então, acho que isso é bem importante. E eu acho que também às vezes outra questão que me interessa muito é a relação com o tempo, que eu falava um pouco antes, né? Como que a nossa produção, o nosso trabalho intelectual, a nossa escrita impacta nos leitores. Quem vão nos ler, né? Quem é que está lendo o que estamos fazendo nós? E a questão do imediato também, né? Essa ideia da reação, né? A escrita também vira reação, vira resposta, né? Vira opinião, né? Que não é exatamente também o lugar do ensaio, né? Do ensaio, ou talvez é uma nova forma do ensaio, não sei, né? Do ensaio clássico latino-americano, como o do Rama, né? Por exemplo. Então, eu acho que sim, acho que as redes estão transformando o modo nas qual a gente se constrói, né? Como intelectual, a gente transforma a relação com os leitores e a gente transforma a própria natureza do trabalho nosso, né? Em relação ao tempo da produção e aos efeitos, a relação entre escrita e sociedade, escrita e público, né? Que eu acho que são questões, assim, enormes, né? Que dá para pensar muito. Sim. E estudos latino-americanos en la Universidad de Michigan. Sí, eu acho interessante uma coisa que mencionas, e menciono só para passar a palavra para o Raul, em relação com a questão do imediatismo, de que maneira também, digamos, a resposta a través dessas mídias e dessas redes sociais, que é muito rápida, me parece que também se torna um pouco a dinâmica da publicação acadêmica e digamos, a lógica da projeção curricular, o modo como se constrói também uma identidade e um avatar, não somente nas redes sociais, mas também nos portais curriculares. Por exemplo, aqui no Brasil temos o Lattes. Tu conheces, Raul? A plataforma Lattes. É uma plataforma em que aparece o perfil do acadêmico. Então, em relação com isso, gostaria de comentar alguma coisa, Raul? Alemán Asimismo, sí, es miembro fundadora de la iniciativa de teoría crítica en Yale. Y para este proyecto se encuentra actualmente cuando surge la pregunta por la tecnología, una antología de teoría crítica en Chile. Finalmente, Gonzalo siempre Díaz me gusta pensar que la escritura es una tecnología. Raúl, discúlpame, Raúl, te interrumpo. Estás con una interrupción, entra una voz Sí, a través de tu micrófono. Filosofía de la naturaleza tengo un problema de interrupción. Prepara un libro Ok. ontoteológico sobre la vida. No puedo, Que se escucha bien alto. Sí, por las condiciones donde estamos ahora. Ok. No te interrumpo, puedes continuar. La palabra y la bienvenida a la profesora Erin Graf. Sí.
tiendo a pensar la tecnología, como decía, a partir de la noción de escritura, ¿no? Bien cercano a Derrida, por supuesto. Entonces, lo digo porque en la universidad siempre estamos sometidos a la urgencia de incorporar la tecnología a nuestras actividades contemporáneas, ¿no? Yo siempre digo a los estudiantes, no, porque los estudiantes no evalúan en función si manejamos tecnologías de información en el aula y cosas de ese tipo. Yo siempre digo que un plugón ya es una importante tecnología en la escritura, ¿no? Y me interesa ese tipo de tecnología, de destacarla también, porque el ámbito del pensamiento no necesita mucha tecnología, pero, digamos, hay la cuestión del algoritmo, por ejemplo, que es algo que a mí me ha venido interesando también últimamente. Cómo los algoritmos terminan afectando nuestro trabajo. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras bibliografías, ¿no? Hay algoritmos que empiezan a reconocer las citas, ¿no? Cuando colocamos los apellidos, no es que alguien esté viendo cuántas veces han citado a, no sé, Jacques Derrida, por ejemplo. Y hay varias cosas que se podrían, a partir de como LATES o cualquier institución empieza a medir nuestro trabajo. Porque el factor de impacto tiende a ser muy... no mide el tiempo, ¿no? Mide una cuestión de cuántas veces una cita en un año. Porque uno investiga, por ejemplo, ahora sobre el coronavirus, ¿no? Se están publicando rápidamente, mensualmente, muchas publicaciones. Estas publicaciones en un año más ya no se citan. Entonces el factor de impacto está tomado como las ciencias duras, es decir, aplicadas sobre todo, operan. Hace un par de años atrás, creo que el 2006, 2007, Web of Science, que es una de las grandes empresas de control de publicaciones, hizo una encuesta, un estudio sobre en el ámbito de la ciencia humana, las personas más citadas. En primer lugar, Michel Foucault, muerto, ¿no? Seguía Pierre Bourdieu, muerto. Como en el sexto lugar estaba Derrida, muerto. La mayoría de la gente citada está muerta en nuestra área. No quiere decir que haya que morir para que lo citen, pero el factor de impacto no sirve para nuestro trabajo, ¿no? Para mí eso es lo que me queda claro. Claro, hoy día una de las personas más importantes en el ámbito del pensamiento contemporáneo es Walter Benjamin, que en vida apenas publicó, apenas se lo citaba, no conseguía trabajo, digamos que era un Uber de la escuela de Frankfurt, ¿no? Un part-time de la escuela de Frankfurt. El mismo Kant, por ejemplo, fue part-time, ¿no? Durante muchos años, antes de tener una plaza. La plaza creo que se la dieron un poco antes de los 60 o 60 años o por ahí. Entonces, disculpa Byron que me vaya por otro lado, ¿no? Pero me gustaría insistir en que cuando se intenta pensar la tecnología para nuestro trabajo, hay que pensar de manera muy heterogénea, ¿no? Hay cosas que nos permite esa tecnología y hay otras que nos inhibe. Y lo que nos inhibe es precisamente pensar en la relación del tiempo con nuestro trabajo. La publicación hoy día del fast paper, ¿no? Un intelectual que a mí me gusta mucho, como Erich Auerbach, tiene un libro importante, ¿no? Y publicó un par de cosas más. Hoy día hay que estar publicando constantemente, una y otra vez, ¿no? Por eso es interesante la pregunta de Raúl Antero también, ¿no? Por el comentario de poder decir no publicar. Pero el problema está en que para las generaciones más jóvenes, yo estoy en el limbo, en el límite. Yo alcancé a entrar a la universidad, alcancé a tener trabajo. La gente que no publica no va a poder ganar proyectos, no va a poder ser contratada, ¿no? Ahora, ¿de dónde tiene que venir una fuerza, digamos, para tratar de cambiar esta situación? De los que tienen trabajo de planta, ¿no? De nosotros, forzando el sistema, ¿no? Mostrando cuáles son las falencias que tiene. El factor de impacto tiene si uno lo pone en una gráfica, tal como se mide hoy día entre ciencia y humanidades, tienen relaciones completamente antagónicas.
la producción de humanidades comienza a ser citada con los años, ¿no? Mientras que con los años una de ciencias ya no se cita. No quiero decir que eso que haya que adaptarse a esa forma también, sino que hay que pensar también mucho más las lógicas a las cuales nos hemos venido sometiendo en los últimos años. Por otra parte, y para cerrar también, creo que digamos, la virtualización contemporánea nos va a permitir formas de trabajo inéditas de alguna manera. Esta misma es una de ellas, ¿no? Nos reemplaza, como decían, el encuentro presencial, la cerveza después del encuentro, el café incluso. Pero sí creo que hay una potencia ahí. En realidad, las provocaciones que hacía yo eran un poco provocaciones. También creo que va a haber mucho problema con la virtualidad. La virtualización, en todo caso, ya ha venido tratando de instalarse hace años en el sistema universitario y no lo ha logrado. Shakira hizo hace poco un curso, ¿no? Creo que fue en Pensilvania, de 10 horas. Ese tipo de extensión funciona, y está bien que funcione. Que Shakira sepa quién es Platón y si puede otro filósofo más, me parece genial, ¿no? Que muchos estudiantes de cualquier lugar del mundo puedan tener clases como esta, me parece genial. Pero es eso, ¿no? Una clase que funciona como una pequeña extensión. Y si muchas universidades pueden tener eso, y si nosotros mismos podemos hacer eso para Shakira o para cualquier otra persona, bien. Pero la enseñanza universitaria, tal como está, yo creo que no va a parar. Y no para, en parte porque decía Javier también, el campus es un espacio clave para lo que constituye una universidad. El campus ha variado completamente. Cada vez más está inmerso. En Chile hay una universidad al interior de un mall, un centro comercial, un shopping center, ¿no? Pero con todo, ¿no? Hay una topografía, ¿no? Del sistema universitario que no va a cambiar, que la virtualización no lo va a hacer cambiar. La virtualización se va a acoplar. Y ya lo venía haciendo a cómo venía operando la universidad, pero no la va a destruir. Lo que no hemos dado cuenta, y con esto termino, a partir de la virtualización, es que la clase presencial es irreemplazable. Eso es lo que no hemos dado cuenta, por lo menos acá en estos 4 meses de encierro que llevamos, y todos quieren tener la clase. Hay espacios importantes, incluso espacios que genera la clase, que no son de la clase. El llegar a una sala, el salir de una sala, ¿no? El encontrarse con compañeros. Todo eso es parte de la universidad. Yo aprendí un montón fuera de clase, ¿no? Incluso los bares, ¿no? Que tampoco podemos ir hoy día. Esos espacios son claves para la universidad y la virtualidad solo ha puesto un paréntesis, creo yo, ¿no? Y ese paréntesis hay que aprovecharlo para poder aprender otras cosas mientras tanto. Eso. Sí,